Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blues y hoy vamos a ver la duración de los distintos tipos de mascarillas. Veremos también si son renovables, ergo, cómo tengo que hacer para limpiarlas y dónde es más aconsejable guardarlas. ¡Empezamos! Duración. Vamos a desarrollar otro de los puntos que más confusión nos crean. ¿Cuándo he de tirar mi mascarilla? ¿Cuánto tiempo puedo estar usándola antes de tirarla? Hemos dicho que 8 horas, y esto es lo que dice el libro. Pero estamos en una situación especial, en la que hay desabastecimiento de mascarillas, además de ser un objeto que a la larga resulta económicamente caro, con lo que desafortunadamente no podemos ser tan exquisitos. Así que vamos a verlo todo de forma inteligente. No es lo mismo ponerte la mascarilla para trabajar 8 horas en la UCI que para salir a pasear 15 minutos tú solo por la sierra. Así que vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Todo dependerá de dónde la uses, el tiempo que la uses y de cómo la cuides. Veámoslo. Utilidad del filtro. En estudios recientes que he encontrado, vemos que, por ejemplo, la N95, tras 11 días, casi medio mes de intenso uso, practicando deportes como ciclismo, salir a correr, etc., el filtro no se ha roto de respirar y el bloqueo de partículas solo disminuye su rendimiento de un 99 a un 98%. Puede deteriorarse más la banda metálica que se deforma para acoplarse a la nariz, pero en lo que se refiere al filtro, sigue manteniendo su alta eficacia de filtración. Y lo mismo para estudios a 30 días. Es decir, esto que escuchamos de que me la pongo 15 minutos y la tengo que tirar porque ya no vale, ya vemos que no. Si la cuidas, el filtro puede funcionar perfectamente hasta un mes. Y si además la proteges al ponértela con una quirúrgica por fuera, seguramente mucho más. Si está deteriorada, obviamente has de desecharla. Las quirúrgicas es normal que duren mucho menos, porque el material que protege al filtro y la mascarilla en general es de menor consistencia. Entonces ha quedado claro que el filtro de mi mascarilla dura varios días. Me la pongo hoy y me la puedo poner mañana. Pero, ¿y si está contaminada? Buena cuestión. Lo primero será preguntarnos, ¿cómo puedo saber si mi mascarilla está contaminada para poder reutilizarla? Es complicado de responder. Según este estudio, tiene relación directa con la distancia que nosotros mantenemos con la gente de nuestro alrededor. Si estamos solos andando por la montaña, lo más probable es que no esté contaminada. En esta gráfica vemos que si nos cruzamos con gente y mantenemos bastante distancia, a un equivalente más o menos de 2 metros, observamos que aquí el número de partículas contaminantes de virus es muy bajo. A menor distancia, equivalente más o menos de 1 metro, la concentración de virus aumenta. Así que la contaminación de nuestra mascarilla depende de la distancia que mantengamos con la gente de nuestro alrededor. Si estoy en ambientes muy concurridos, con mucha gente y están todos muy cerca de mí, casi con toda seguridad está contaminada. Conclusión: mantén la distancia de seguridad de 2 metros para protegerte a ti y para proteger a tu mascarilla. Y una última cuestión: ¿qué debo hacer si creo que mi mascarilla puede estar contaminada y necesito usarla? Pues limpiarla. ¿Pero cómo? Limpieza y desinfección. Este es un tema de controversia y en el que cada uno dice una cosa. Vamos a intentar usar el sentido común. Para las higiénicas renovables, el Ministerio de Sanidad español recomienda 3 métodos para desinfectar las mascarillas, siendo cualquiera de estos 3 válidos. El más práctico para mí es el primero, meterla en la lavadora, lavar y desinfectar las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura entre 60 y 90 grados. Vamos, un ciclo normal de lavadora. Pero ojo, estos métodos solo sirven para las higiénicas reutilizables y para las que hemos visto de tela como la que yo llevo. Así que ya ha quedado claro cómo puedo desinfectar mi mascarilla higiénica reutilizable o de tela si creo que pueden estar contaminadas y me la quiero volver a poner. Pero, ¿cómo desinfectamos las quirúrgicas y las FFP2 o las N95? Estas no se pueden meter en la lavadora. ¿Y entonces? Pues mirad, aquí no hay nada a día de hoy que podamos hacer en nuestra casa que asegure su desinfección sin deteriorar la mascarilla. Porque incluso lavándolas a mano las estropeamos.
Mirad estos estudios recientes. Lavar con agua y jabón. Vemos en este estudio que incluso lavando la mascarilla con solo agua y jabón y de forma suave, fue mucho peor que el envejecimiento natural que ya vimos que casi no deterioraba el filtro. Aquí el lavado disminuyó la captura de partículas en un 21%. Pero ¿por qué es tan perjudicial lavar las mascarillas? La respuesta a esta pregunta radica en las fibras que las empresas usan para hacer mascarillas. Para fabricar, por ejemplo, una N95, la mayoría de las empresas usan una esterilla de fibras muy finas, alineadas al azar, que al frotar modificamos. Los fabricantes luego le dan a estas hojas una carga electrostática. El lavado además elimina esa carga eléctrica estática, lo que disminuye el rendimiento. El lavado vigoroso todavía puede dañar aún más las fibras, facilitando el paso de todavía más partículas. En pocas palabras, lavar las mascarillas con agua y jabón disminuye la efectividad de captura de partículas. El lavado no es una solución para extender la vida útil de la mascarilla. En telas de algodón se vio que resisten mucho mejor el daño del lavado, pero son mascarillas que en un inicio parten de menos efectividad que las mascarillas quirúrgicas o las N95. ¿Y si utilizamos un spray con alcohol? ¿Esta rutina que vemos practicar a muchos compañeros sanitarios es útil? Lo primero necesitamos saber si el alcohol degrada las mascarillas, porque incluso una desinfección exitosa es inútil si daña la mascarilla. Afortunadamente, los científicos ya han resuelto esta pregunta. Investigadores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional probaron mascarillas N95 antes y después de sumergirlas en alcohol isopropanol. Luego secaron las mascarillas durante la noche. Después de la desinfección con alcohol, las mascarillas capturaron un 37% menos de partículas en promedio. ¿Un 37%? ¿Tanto? Una caída del 37% suena grande, pero para ser justos, este número exagera el daño general. Puesto que aquí, en este estudio, probaron a capturar un rango de tamaño más pequeño que el que se midió para el lavado con agua y jabón. Es decir, aquí probaron para el rango de tamaño de 0,3 micras. Si recordáis, cuando explicábamos las N95, solíamos mirar el porcentaje de captura en el rango de 0,3. ¿Y por qué es tan importante este rango de tamaño? Este rango de alrededor de 0,3 micras, curiosamente, es el más difícil de capturar para las mascarillas. Este gráfico muestra cómo las tasas de captura de partículas disminuyen en el rango de 0,3 micras. Este gráfico es para filtros EPA, pero las mascarillas siguen el mismo patrón, con alguna pequeña diferencia. Para aumentar el rendimiento en este rango de tamaño crítico, muchas mascarillas usan fibras que tienen una carga estática. Y como con el lavado de agua y jabón, al sumergirlas en alcohol se elimina esta carga. Esto es una mala noticia para las partículas en este rango de tamaño, pero también significa que el alcohol hace menos daño que lavarlas para capturar partículas fuera de este rango crítico. Por ejemplo, cuando los investigadores midieron partículas aún más pequeñas, descubrieron que la esterilización con alcohol perjudicaba el rendimiento en menos del 5%. Conclusión: el alcohol desactiva los virus, sí, pero reduce significativamente la efectividad de la filtración, particularmente para partículas de alrededor de 0,3 micras, no tanto para otros tamaños. Así, aunque también perjudica el rendimiento, es preferible a la opción de frotarlas con agua y jabón. La investigación se centra ahora en el uso de la luz ultravioleta como fórmula para desinfectarlas. ¿Y al microondas? Al microondas 2 minutos a más de 600 vatios supuestamente es suficiente, pero estas mascarillas tienen metal, como la parte dura nasal, y habría que quitarlo y desinfectarlo aparte, y luego volverlo a poner, y destrozaríamos la mascarilla. ¿Y entonces, cómo puedo desinfectar las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 o las N95? Pues con paciencia. Y esto, más de un Illuminati me va a criticar por decirlo, pero si creo que puede estar contaminada porque vengo de un lugar en el que no pude guardar las distancias y viendo la supervivencia del virus en los diferentes tejidos, esperar a que mueran puede ser suficiente. Así, una de las formas más simples de desinfectar las mascarillas puede ser no hacer nada. Simplemente permitir que la mascarilla se seque matará los virus.
Y la pregunta crítica aquí es, ¿cuánto tiempo necesitamos para secar las mascarillas antes de volver a usarlas? En otras palabras, ¿cuánto tiempo permanecen viables los virus? La cuestión de viabilidad es particularmente importante porque muchos estudios miden si los virus son detectables. Los virus pueden permanecer detectables durante largos periodos de tiempo, lo que ha dado lugar a titulares muy sonoros sobre la duración de los virus. Pero detectable es muy diferente de viable. Nosotros debemos de fijarnos en la viabilidad porque viable significa que todavía puede infectar a alguien. Investigadores de la Universidad de Hong Kong probaron cuánto tiempo los virus retienen su capacidad de infectar a las personas en diferentes tipos de superficies. Rociaron el virus de la gripe, H1N1, en 6 materiales domésticos comunes y probaron la viabilidad hasta 24 horas. Desafortunadamente, este estudio no se probó en las mascarillas, pero el material más cercano que probaron fue el que aquí vemos como J-Cloth. Este material de tela en J es algo similar al material electrostático utilizado en las mascarillas. Las pruebas encontraron que el virus de la gripe era completamente inviable en menos de 5 horas, aunque siguiese siendo detectable. Aquí vemos la gráfica de detección de su genoma versus viabilidad. Por lo tanto, simplemente dejando secar la mascarilla nos puede servir para matar al virus. Esto elimina la necesidad de tener que degradar la mascarilla con agua y jabón. Y la pregunta entonces es, ¿esto funcionaría para el coronavirus? El estudio anterior es para el H1N1, influenza A, no para el coronavirus. Los investigadores dijeron que los resultados deberían ser similares para otros virus de influenza A, pero no llegaron a decir que son válidos para todos los virus de la gripe. Actualmente hay pocos datos sobre cuánto tiempo el coronavirus permanece viable. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dice que el coronavirus puede permanecer viable durante horas o incluso días. Aquí os enseño un estudio reciente que aún no se ha publicado formalmente. Este estudio probó la viabilidad del nuevo coronavirus y el antiguo coronavirus, el SARS-CoV-1. Rociaron los dos virus en plástico, acero inoxidable, cobre y cartón. No probaron la tela, pero el material más cercano a una mascarilla era el cartón. El coronavirus tardó 48 horas, 2 días, en ser completamente inviable en el cartón. En el acero inoxidable, una pequeña cantidad de coronavirus permaneció viable a las 72 horas, es decir, 3 días. Eso es 7 veces más que el estudio anterior encontrado para el virus de la gripe H1N1. Así observamos que, según estos dos estudios, dejar que una mascarilla se seque durante 48 horas, 2 días, debería ser suficiente para matar el coronavirus, el SARS y los virus de la influenza A. Dejarla secar durante 72 horas, 3 días, sería aún más conservador. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo de supervivencia del virus no es una constante universal como la velocidad de la luz. Varios factores pueden influir en la duración de la supervivencia de los virus. Por ejemplo, la temperatura. Los estudios han encontrado que a temperaturas más altas mueren más rápido. La humedad. Los estudios han encontrado que los virus sobreviven mucho más tiempo en materiales húmedos que en materiales secos. Por eso es aconsejable guardarlas en lugares transpirables y donde se puedan secar, en vez de guardarlas en lugares herméticos. En esta noticia vemos que hay un hospital de Estados Unidos que le dice a sus enfermeras que mantengan sus mascarillas herméticas en bolsas de plástico. Sin embargo, hemos aprendido que esto dificulta que la mascarilla se pueda secar y por lo tanto permite que el virus viva más tiempo. El tipo de material. Se ha comprobado que en cartón sobreviven menos tiempo que en materiales de plástico. Conclusión. ¿Cómo puedo desinfectar entonces las mascarillas N95? Dejar las mascarillas secar debe desinfectarlas del coronavirus, el SARS y la influenza A en menos de 48 horas. 72 horas, como hemos dicho, sería una actitud aún más conservadora. Por supuesto, se necesitan más datos y son particularmente necesarias las pruebas directas de viabilidad, concretamente en mascarillas y con concentraciones de virus que serían comunes en las mascarillas. Pero si no tenemos otra alternativa, una posible solución sería tener 2 o 3 mascarillas. Cuando lleguemos por la noche de nuestro trabajo, nos la quitamos. La guardamos en un lugar seco, aireado, a temperatura ambiente y dentro de un material transpirable y que no suponga un foco de contaminación para más gente.
Por ejemplo, entre papel, nunca en plástico ni de forma hermética. Básicamente por lo que hemos dicho. Primero, porque en plástico la supervivencia, viabilidad del virus es mucho más alta que en cartón. Y segundo, porque si la guardo de forma hermética, no se seca. Y mientras tanto, al día siguiente, usamos la otra mascarilla que tengamos de repuesto para ir alternándolas. Yo, por ejemplo, guardo la mía en una cajita de cartón de zapatos y la dejo en la terraza o en la galería bien ventilada. Y hasta aquí la clase de hoy. Si os ha resultado útil, por favor, compartidlo. Es importante que más gente lo vea porque nos afecta a todos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.